Es un verdadero honor darle la bienvenida a esta nueva edición del Oiga, Mire, Lea, Festival de Literatura en su 11ª versión, un espacio creado para celebrar la palabra, las historias y la fuerza de los libros que nos transforman. Señora Gobernadora del Valle del Cauca, doctora Dilian Francisca Toro Torres, señor Director General de la Biblioteca Departamental, Jorge Garcés Borrero, honorables diputados del Valle del Cauca, honorables concejales del Distrito de Santiago de Cali, señoras y señores miembros del Gabinete Departamental, escritoras y escritores invitadas al festival, medios de comunicación, un saludo especial, al igual que a toda la comunidad en general presentes en este acto de apertura. La literatura nos enseña a escuchar, a comprender y a sentir. Sean todos bienvenidos. El festival es un encuentro literario abierto, gratuito y vivo que promueve la lectura, la escritura y el diálogo entre autores y lectores a través de conversatorios, talleres, recitales y expresiones culturales para todas las edades. Se realiza cada año en la primera semana de septiembre, con sede principal en la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero y se extiende a bibliotecas y espacios culturales de nuestro Valle del Cauca. Desde 2015 ha reunido a más de 850 escritores nacionales e internacionales y hoy es un referente de inclusión, diversidad, sostenibilidad e identidad cultural. Institucionalizado mediante la Ordenanza 648 de 2024, que garantiza su continuidad y proyección. El Festival Internacional de Literatura Oiga, Mire, Lea es un evento de la Gobernación del Valle del Cauca. Trabajamos y cumplimos. Recuerden que la literatura no tiene edad, pero sí tiene magia. Damos paso a las palabras del director general de la Biblioteca Departamental, Jorge Garcés Borrero, a Fernando Tamayo Guachi. Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero. Señora Gobernadora, cariñoso saludo, amigos, las personas importantes de este festival, nuestros invitados, escritores, compañeros de gabinete. Bueno, voy a ser muy breve. La gente dice que yo parezco disco rayado, gobernadora, porque le doy y le doy. Miren, hace 11 años, un grupo de señoras viniendo del iFestival de Cartagena tuvieron un sueño. 11 años. Hoy veo lo que el festival Oiga, Mire, le ha logrado y veo que ese sueño de 4 o 5 señoras se ha convertido en el sueño de todos los vallecaucanos y es un sueño que va trascendiendo fronteras, en el sueño de Colombia y es un sueño que se proyecta a nivel internacional. Creo que hoy se consuma un proceso de trabajo donde han actuado muchísimas personas. Y el otro punto en el que soy repetitivo es que en momentos de crisis, siempre los gobernantes lo primero que recortan es el dinero de el arte y la cultura. Muy por el contrario, en esta gobernación, este 11º festival ha logrado un éxito y una repercusión inusitada. Y todo eso es gracias al apoyo, al acompañamiento y a la firme decisión de la gobernadora Dilian Francisca Toro Torres. En momentos de crisis también, en momentos de polarización, lo único que nos une verdaderamente es el arte. Hoy todo el Valle del Cauca está reunido en torno a las letras. Y lo único que logra hacer que nuestro mundanal existencia tenga un nivel de trascendencia es un buen libro, una buena canción, una buena poesía o una buena película. Y creo que en eso se ha convertido la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero, gracias al acompañamiento permanente
permanente, permanente de nuestra gobernadora Dilia Francisca Toro. Bienvenidos nuevamente a la biblioteca y disfrutemos este espacio que ha sido construido con mucho esfuerzo para todos ustedes. Muchas gracias al director Fernando Tamayo por sus palabras y por todo el trabajo que realiza para que espacios como este sean posibles. Sin duda, el Festival de Literatura es un ejemplo de cómo los libros nos unen y nos invitan a soñar. Leer no solo nos hace más cultos, también nos hace más humanos. Invitamos a la señora gobernadora Dilian Francisca Toro Torres. Muy buenas noches para todos y para todas. Un saludo muy especial. Muchas gracias. Muy contentos de ver tantas personas interesadas en este festival, en venir a escuchar y a poder disfrutar de las letras de los escritores que nos acompañan, que son de talla mundial. Quisiera darle un saludo muy especial a Fernando Tamayo. Hay que agradecerle a Fernando, de verdad, quiero felicitarlo por el trabajo que viene haciendo en la biblioteca departamental. Se ha convertido en un sitio donde la familia, yo siempre le he dicho, donde la familia puede venir a disfrutar, porque aquí se tiene para el adulto mayor, para el niño o para el adolescente. Así que este es un espacio de familia, así se ha convertido y tenemos que darle las gracias a Fernando porque se ha convertido en que esta biblioteca departamental sea el sitio de que los domingos vengan los caleños y muchos vallecaucanos también vienen acá. Un saludo especial a Pilar Quintana, a Héctor Abad Faciolince y demás escritores nacionales e internacionales que nos acompañan. Muchas gracias por creer en nosotros, por venir a Cali, por venir al Valle del Cauca y deleitarnos con todo lo que ustedes escriben. El equipo del Festival Internacional de Literatura Oiga Mire Lea, que darle las gracias, felicitarlos por este festival. Ahora Lucía, todas esas señoras, como dice Fernando, que fueron las que se lo pensaron y que hoy pues va creciendo cada vez más, ya es una ordenanza y eso quiere decir que a lo largo del tiempo se va a tener que mantener. A los medios de comunicación, a todos ustedes los que vinieron hoy y los que van a seguir viniendo para escuchar a todos estos escritores. Bueno, para algunos este evento es un reencuentro con la magia de las letras, el diálogo y la creación, mientras que para otros es una invitación a descubrir el universo de la narrativa. Hoy celebramos contar con su presencia en esta nueva versión del festival denominada Voces que Abrazan, un lema que representa la esencia pura de un evento en el que confluyen escritores, poetas, narradores, artistas, lectores, cada uno con un tono único, con una manera de interpretar al mundo, pero donde sus voces no se quedan aisladas, sino que se abrazan con palabras, historias y emociones. Serán 4 días intensos alrededor de la lectura. Tenemos una programación con 210 invitados de talla mundial y nacional que nos guiarán a través de historias cautivadoras y perspectivas enriquecedoras. Su talento es el corazón de este festival que se extiende más allá de nuestra biblioteca para tocar todos los rincones del Valle del Cauca, con una programación descentralizada que llegará a municipios tan lejanos como Ansermanuevo, Guacarí, Ginebra, La Cumbre, Jamundí y Buenaventura, además de lugares representativos de Cali. Queremos que no sea solamente los caleños que lo disfruten, sino los vallecaucanos. Esperamos que más de 20,000 asistentes disfruten del festival, de las expresiones culturales y una agenda que incluye 150 eventos, desde conversatorios y lecturas en voz alta hasta talleres y encuentro con los autores. Durante esta fiesta también celebraremos la segunda versión de Oiga Mire Lea Junior,
donde nuestros niños podrán disfrutar de autores de literatura, teatro y música infantil. Y como pudieron ver al ingresar a este escenario por primera vez en Colombia, estamos rindiendo cuentas a partir del Nodo Territorial de Cultura. Hemos querido aprovechar este festival como plataforma de transparencia en la ejecución de los recursos públicos, porque el acceso a la información hace parte integral de la transformación de imaginarios culturales de los ciudadanos. Ahí ustedes pueden encontrar los logros de 5 instituciones que hacen parte integral de este esfuerzo departamental en este sector. Y son la Secretaría de Cultura, Incolvalet, INCIBA, Villas Artes y la Biblioteca Departamental. Me llena de orgullo resaltar que nuestra apuesta por la cultura no solo se traduce en cifras, sino en transformación social y sentido de pertenencia. Por ejemplo, a través de la Secretaría de Cultura, hemos impactado a más de 145,000 vallecaucanos en diferentes procesos culturales, como el programa de formación artística y cultural, las convocatorias departamentales de arte y cultura, la Cátedra de la Vallecaucanidad, las escuelas culturales, las aulas concertadas y el apoyo a las escuelas de salsa, demostrando que la cultura es motor de inclusión, es motor de cohesión y, por supuesto, de desarrollo. Con Incolvalet estamos formando gratuitamente a 411 talentos excepcionales que mañana brillarán en los grandes escenarios del mundo. Además, con Incolvalet, este año alcanzamos un récord de 50% de más funciones que en el año 2023, con clásicos como El Lago de los Cisnes y Giselle y más de 54,800 espectadores. En términos de educación superior, en formación profesional, en carreras culturales, en bellas artes, al 100% gratuitas, tienen es una muestra del compromiso con la equidad y el acceso a la educación cultural. En el Valle del Cauca también le apostamos a la preservación de nuestra identidad. A través de INCIBA, los que no lo conocen, aquí mismo funciona en la biblioteca. Estamos atendiendo más de 98,400 visitantes en espacios culturales y naturales clave de nuestro departamento, como el Museo Departamental de Ciencias Naturales en Cali, la Hacienda El Paraíso, el Museo Arqueológico Calima, el Parque Natural Regional El Vínculo y el Jardín Botánico Juan María Céspedes en Tuluá, lugares en donde preservamos colecciones científicas que albergan cerca de 50,000 elementos entre especímenes biológicos y piezas arqueológicas, que invitamos a todos para que los conozcan, para que disfruten. A veces no conocemos ni lo que tenemos y es muy importante hacérselos conocer para que ustedes vayan y disfruten lo que tenemos. Además, nuestras 148 instituciones educativas de los 34 municipios no certificados han implementado el proyecto institucional de lectura, escritura y oralidad PILEO. Esto quiere decir que con planes de poesía, plan lector, picnics literarios, maletas itinerantes, se viene potenciando las capacidades de nuestros niños. Les quiero decir que es un esfuerzo que ya se ve reflejado en resultados. Nosotros hemos logrado en los 34 municipios no certificados que hemos mejorado en el 70% lo que es la lectura crítica en las pruebas saber. Y por supuesto, tenemos el trabajo de la biblioteca, de nuestra biblioteca. Hemos dotado 20 bibliotecas con libros, equipos de cómputo. Hemos fortalecido 74 bibliotecarios de 19 municipios con capacitaciones, asesoría. Tenemos que destacar servicios como los domingos en familia, el Observatorio Astronómico del Valle, exposiciones permanentes de artes como la que tenemos actualmente, que los invito a verlas, espectacular la exposición que se tiene ahora. Actualmente tiene 80 obras de 32 artistas. Em, Tenemos la biblioteca en concierto, la bibliosalud, la comiteca, los programas de lectura, escritura y oralidad por la primera infancia, los picnics literarios, el circo. Hemos tenido circo, vamos a tener aquí cada mes
una presentación de circo, el cine familiar, que llega a los vallecaucanos como una oportunidad de integrar a la cultura en sus vidas. A través de las letras buscamos fortalecer los lazos de nuestra comunidad, inspirar a las nuevas generaciones y al mismo tiempo impulsar la economía de nuestro departamento, atrayendo visitantes de todas partes. Por eso los invito a vivir la belleza de la literatura, que nos permite entrar a mundos que jamás imaginamos, en el único festival gratuito de literatura liderado por una biblioteca pública en el mundo. Que las palabras nos abran la mente y el alma, que disfrutemos de este festival y que la literatura siga siendo un faro que ilumine nuestros caminos. Bienvenidos una vez más. Por ustedes trabajamos y cumplimos. Muchas gracias. Agradecemos profundamente las palabras de nuestra gobernadora, que con su apoyo hace posible que este festival siga creciendo y acercando la literatura a todos los rincones de nuestro departamento. Invitamos a la gobernadora a que nos acompañe en tarima para hacerle un reconocimiento a nuestra escritora Pilar Quintana. Decreto 1-22-1475, 8 de septiembre, por el cual se confiere la medalla María de Jorge Isaacs, la gobernadora del Departamento del Valle del Cauca, en uso de sus facultades legales y considerando que la escritora caleña es reconocida por su exploración de temas como el sexo explícito, la maternidad, la violencia de género y las dinámicas familiares a través de una prosa sobria, pero con una profunda carga emocional, capaz de narrar historias intensas con serenidad. En mérito de lo anterior, decreta, artículo 1, confiérase la medalla María de Jorge Isaacs a la señora María del Pilar Quintana Villalobos, identificada con cédula de ciudadanía 66.837.9060, como homenaje de admiración y gratitud por su aporte de desarrollo y fortalecimiento del sector cultural del Valle del Cauca. Artículo 2. Impóngase la condecoración en acto especial. Comuníquese y cúmplase. Dado en Santiago de Cali, a los 8 días del mes de septiembre de 2025. Firmada por la doctora Dilian Francisca Toro Torres, nuestra gobernadora. Invitamos a nuestro director a la entrega de placas, un homenaje póstumo a los gestores del Oiga Mire Lea. Pilar Caicedo Estela y Jorge Hernando Uribe Bejarano. La Gobernación del Valle del Cauca, la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero hacen un homenaje póstumo a Jorge Hernando Uribe Bejarano, gestor del Festival Internacional de Literatura Oiga Mire Lea, quien fue referente para quienes ven como su estilo de vida la literatura y la producción bibliográfica. Santiago de Cali, 10 de septiembre de 2022. Recibe Juan Carlos Uribe y Antonio José Uribe. Pues, con todo el corazón. No, chale, no.
Gracias, Marta, por corazón, por todos nosotros. La Gobernación del Valle del Cauca, la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero hacen un homenaje póstumo a Pilar Caicedo Estela, gestora del Festival Internacional de Literatura Oiga Mirelea, quien fue referente para quienes ven como su estilo de vida la literatura y la producción bibliográfica. Recibe Victoria Caicedo Estela. Tiene la foto de Vicky. Con Vicky con el director, la foto. Bella. A ver, la foto con el director, carajo. Y la belleza, gracias. Más bacán, Fernando, más bacán. Así todo el amor, Ya. No, yo soy lo mismo. con todo el amor. Gracias. Muchas gracias. Héctor Abad Faciolince, escritor, traductor y periodista. Es uno de los mayores exponentes de la literatura en el país. Además de ensayos, traducciones y escritos literarios, ha publicado, entre otros, los siguientes libros: Todo está bien, El olvido que seremos, La oculta, Lo que fue presente. Con su tercera novela, Basura, obtuvo en España el primer premio Casa de América de Narrativa Innovadora. Sus libros han sido traducidos a más de una decena de idiomas. Hoy tenemos el honor de presentar a Héctor Abad Faciolince, uno de los escritores más influyentes de nuestro país y Latinoamérica. Bienvenido. Heridas de la memoria, presentación del libro Ahora y en el Ahora de Héctor Abad Faciolince, presentada a José Zuleta Ortiz. Bienvenido. Entonces, Aló, aló. Bueno, buenas noches. Estamos muy felices de estar otra vez aquí en este festival. Un poco tristes por la ausencia de Pilar y de Jorge. Bueno, hoy vamos a hablar de la muerte y bueno, que esta conversación sea para ellos. Bueno, lo de nosotros no es el sexo explícito. Yo creo que lo de nosotros todo es implícito. Bueno, muchas gracias, Héctor, por venir a Cali. Hace 10 años estuviste aquí. Hay una foto icónica tuya en que vuelan unos libros como palomas a tu alrededor aquí en esta tarima. Muchas gracias por venir. Y bueno, yo creo que vamos al asunto porque esto ha estado un poquito largo. Yo quería proponerte este libro que estamos presentando ahora y en la hora. Él tiene un talento para los títulos. Ahora y en la hora, todos sabemos, es parte de una oración. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, ahora y en la hora. Pecadores, sí. Pecadores explícitos. Bueno, este libro es una crónica, una gran crónica, pero una crónica escrita en un tono muy literario. Muy literario, y a eso me refiero porque, y no solamente
por la calidad del texto, por toda la poesía que tiene el texto, sino también por la composición de la crónica. La crónica hace unos retratos de cada uno de los personajes. Los retratos son muy profundos, son más psicológicos que otra cosa. O sea, tienen un interés muy grande para que el lector sepa de quién se trata cada uno de ellos. El primer retrato es Sergio Jaramillo, que fue el que te convenció de ir a esa aventura. Y bueno, y todos los retratos son profundamente conmovedores, que son los personajes de la historia, o sea, que tiene un manejo muy novelístico de la crónica, y la crónica pues cuenta la historia de, de un evento que pues todos conocemos. Aquí pues no hay spoiler posible porque todos sabemos lo que te pasó y cuándo te pasó, pero no sabíamos qué te había pasado hasta que leemos este libro. Un poco eso es lo que yo siento. El libro un poco es para contarnos realmente qué pasó y qué te pasó. Eh, yo quiero hacerte unas preguntas. O sea, el libro plantea, como si fuera una novela, plantea unos temas grandes. Un tema es la muerte, obviamente. Otro tema muy importante, yo creo que es el que atraviesa toda la historia, es la culpa. La culpa es, digamos, la gran pregunta que aparece todo el tiempo, y me parece que también nos habla muchísimo del otro retrato que hay detrás de esta historia, que es tu propio retrato, ¿sí? El retrato de un escritor, el retrato de un padre, el retrato de alguien que está todo el tiempo preguntándose por su propia vida y por las decisiones que toma, por las cosas que ha hecho, por lo que puede y no puede hacer. Hay una cosa que quería abordar, eh, y, y es la siguiente. Yo quiero que nos cuentes un poco cómo decidiste eh, hacer este libro, porque nosotros leímos una columna tuya. Oímos todas las noticias y vimos pues incluso cosas en televisión y todo, pero yo nunca pensé que esto pudiera llegar a ser una obra literaria, y una obra literaria de esta dimensión. Entonces, tú un poco también cuentas en el libro cómo es el proceso de escritura del libro, y el libro es un libro sobre la escritura también. El libro es una gran reflexión sobre qué es escribir y qué es escribir para ti. Entonces, quiero que nos cuentes un poco esa decisión, la decisión de volver una historia que ya todos conocíamos, una novela prácticamente. Bueno, gracias. Ante todo, buenas noches. Gracias a tanta gente por estar aquí. Estoy muy contento de volver a Cali después de 10 años. Hace 10 años conocí a Pepe Zuleta en este mismo evento, y no había vuelto en realidad, mucho tiempo sin venir. Estoy muy contento de estar aquí otra vez. Eh, y muy contento de conversar con un escritor y con un lector. Hay como un problema con el sonido. No sé si tal vez pones este al otro lado. A ver, no sé. Em, porque se nota que es un escritor y un lector el que empieza a hablar, y, y además yo admiro mucho un libro de Pepe, Lo que no fue dicho, que si no lo han leído les recomiendo mucho que lean, que es una gran novela, también con muchos tintes autobiográficos sobre el hecho de que no es fácil ser hijo de un gran pensador y un hombre importante. Em, bueno, ¿por qué escribí este libro, Pepe o José?
yo no fui a Ucrania a escribir un libro, yo fui a Ucrania a presentar un libro. Simplemente fui a una feria como esta, tal vez mucho menos multitudinaria, a Kiev, donde se presentaba la traducción al ucraniano del olvido que seremos. Allá presentamos también en esa feria un movimiento de latinoamericanos a favor de Ucrania que se había ideado Sergio Jaramillo, Aguanta Ucrania, y lo presentamos con una gran periodista de guerra colombiana, Catalina Gómez, pereirana, y con unos escritores ucranianos que nos acompañaron. Pero yo no fui, pues yo fui a presentar un libro, a presentar ese movimiento, pero yo no soy periodista de guerra, yo no soy tampoco un activista de los derechos humanos, yo simplemente soy no sé, como una persona que se pasea por ahí, por el mundo, y le pasan cosas, y cuando me pasan cosas, no me queda más remedio que escribirlas. Esta no me quedó más remedio que escribirla porque entre las escritoras que conocí en esa presentación de Aguanta Ucrania estaba una joven que yo no había leído nunca, que se llamaba Victoria Mélina, una persona de 37 años, muy amable, muy inteligente, que hizo ahí intervenciones muy importantes y que resolvió en el último momento acompañarnos a un viaje que yo no quería hacer tampoco hacia el frente de guerra en el este de Ucrania, hacia la región del Donetsk y del Donbass. Yo no quería ir por lo que acabo de decir, porque yo no soy un periodista de guerra, porque había ido ya solo a Kiev contra la voluntad de mi mujer que está por aquí, de mi familia, de mi hijo. Bueno, en fin, ellos no veían por qué tenía yo que exponerme, y mucho menos por qué exponerme en ir más lejos de la capital y más hacia la zona de guerra. Fui porque yo tengo muy poco carácter y me convencieron muy fácil, y es así, me cuesta mucho decir no. O sí, entonces fue un viaje bonito, fue un viaje en el que yo no me sentía en peligro, yo no sentía que la muerte nos estaba respirando en la nuca. Victoria nos llevó a sitios horrendos. Nosotros en Colombia justamente nos quejamos por nuestro conflicto, nos quejamos por nuestros muertos, nos quejamos por el horror de la guerra que vivimos y que en parte seguimos viviendo con las bandas criminales. Y es horrible cuando matan, qué sé yo, esta semana 18 o 23 soldados, o los queman o los secuestran. Es horrible. Pero una guerra internacional con uno de los ejércitos más potentes del mundo, como es el de Rusia, invadiendo un país mucho más pequeño, es una guerra de otras dimensiones. Probablemente ustedes no sepan que ya han muerto 250.000 soldados rusos en esta invasión y 250.000 soldados ucranianos y decenas de miles de civiles, y más de la mitad de la población ucraniana ha sido desplazada o internamente o hacia otros países. En este momento vivimos varias guerras internacionales horrendas, pero digamos en el centro de la atención están mucho la venganza terrible, injustificada, horrenda del ejército israelí en Gaza, en Palestina, que ha dejado también decenas de miles de muertos inocentes y ha provocado una hambruna insoportable, y la invasión de Rusia a un país menos poderoso, a Ucrania, para, bueno, su intención inicial era derrocar al ejército, derrocar al gobierno, perdón, llegar hasta la capital. Llegaron hasta las afueras de la capital, no lo lograron, pero pues la intención inicial era tomarse por completo Ucrania. Pero repito, si bien yo estaba muy comprometido en mis artículos, en mi pensamiento con esa causa, con la causa de Aguanta Ucrania, y sigo estando comprometido, no lo estaba hasta el punto de ir allá a hacer reportería. Hice reportería porque casi nos matan, porque mataron a Victoria frente a mí
en un restaurante, en una pizzería, a Victoria y a 12 personas más, entre ellas un par de gemelas de 14 años que me afectaron mucho porque estaban ahí comiendo con su padre, que les estaba celebrando sus buenas calificaciones con una pizza, y murieron las dos gemelas de 14 años. El padre las vio morir y sobrevivió. Y eso creo que es lo peor que le puede pasar a cualquier persona, a cualquier padre, ver morir a sus hijos y seguir vivo. Digamos que toda esa situación, esa cosa horrible. Digamos, todo esto yo lo cuento en detalle en el libro, pero desde que García Márquez escribió la crónica de una muerte anunciada, no importa que se sepa que al final matan a Victoria, no importa que se sepa tampoco en El olvido que seremos que al final matan a mi papá. Yo creo que los libros no son libros de suspenso, no todos los libros son libros de suspenso, donde al final se conoce quién es el asesino o a quién matan o quién se muere y quién sobrevive. Se sabe, ya se los digo, a Victoria la matan porque yo cambio de puesto con ella, el muerto debió haber sido yo sigo vivo, creo, a veces no estoy tan seguro y no, no es una figura. De verdad, yo escribí este libro también porque quedé muy mal y no sabía qué hacer con mi malestar psicológico. Yo recibí el 28 de junio, este atentado fue el 27, ahora José me lo mostró, un mensaje de José donde me dice que probablemente yo no estoy herido, yo salí ileso, pero él me dice, pero no todas las heridas son las del cuerpo. Y efectivamente, cuando uno asiste a algo así, las heridas peores no son las heridas del cuerpo, las heridas peores son las que quedan en la mente. La culpa porque, porque yo era el más viejo de la mesa, probablemente el más viejo de ese restaurante, y ver morir a un montón de jóvenes, no porque yo esté mal con haber sobrevivido, estoy contento de haber sobrevivido, no porque yo sea culpable, el culpable obviamente es el ejército ruso y es Putin que lanza un misil con 600 kilos de explosivo en un blanco civil, pero uno irremediablemente siente culpa. Entonces, ¿qué hacer con esa culpa, José? Una es quedarse callado, tratar de olvidar, lamerse las heridas, tratar de que la familia, los hijos, los amigos le ayuden a uno a salir de todas esas sensaciones horrendas de haber vivido ese infierno. Pero como este es mi oficio, pues tuve que obligarme sin querer hacerlo a escribir este libro. Yo hubiera querido dedicarme a olvidar, pero no me dedico a olvidar, me dedico a recordar para darle voz a una persona que se dedicaba a denunciar los crímenes de guerra rusos, ella sí, Victoria Mélina, y ya no podía denunciar el propio crimen de guerra en el que ella cayó. Entonces, yo sentí la obligación. Yo solamente 2 veces he sentido la obligación de escribir un libro. Con El olvido que seremos, que era una obligación vieja de años que yo tenía con mi papá, y en este caso una obligación nueva con una joven asesinada cerca del frente de guerra cuando estaba documentando y haciéndonos ver a unos visitantes internacionales los crímenes de guerra. Me sentí obligado a hacerlo contra mi voluntad, pero con la responsabilidad y la obligación de llegar hasta el final. Bueno, sí, es un era una manera también de tratar de entender lo que había pasado, de entenderlo profundamente, ¿no? Escribir es un poco eso, ¿no? Tratar de entender. Hay una cosa que hay una de las ideas que la historia, tiene ideas muy poderosas, y hay una que es la vanidad, que a mí me parece que detrás de la vanidad está un poco
un poco todo, que es la vanidad de la madre Rusia, de esa idea que tienen los rusos de esa patria, ¿sí? De ese nacionalismo ruso que está representado en Putin, que es el más vanidoso de los vanidosos. Y cómo la vanidad tiene que ver con el poder, tiene que ver con el nacionalismo y también tiene que ver con los activistas y también tiene que ver con los escritores y cómo la vanidad de algún modo es como un background que está detrás de todo lo que está pasando. A mí esa idea que no es explícita tampoco, me parece muy poderosa y está implícita en todo el libro. Y hay unas preguntas y hay unos momentos en los cuales se habla de la vanidad. Inclusive hay la hija tuya en un momento de la historia te increpa y te dice, eso es vanidad. Entonces, el tema de la vanidad me parece que está muy bien tratado como una especie de gran enfermedad del ser humano, pero también como un gran poder del ser humano. Es una cosa contradictoria y poderosa. Quería a ver si nos puedes hablar un poco de eso. Sí, después de que pasó lo que pasó, después de que casi nos matan, yo recibí tal vez la carta más dura que he recibido en mi vida de mi hija que era tal vez la única de la familia que estaba de acuerdo en que yo fuera a Ucrania. A ella le parecía interesante, o en que yo fuera a la capital, a Kiev, a esa feria del libro, a presentar esa traducción, no en extender el viaje como quisieron Sergio y Catalina hasta el Donbass, hasta Kramatorsk. Ella veía en esa extensión del viaje un acto de vanidad, porque ella decía, probablemente te sentías viejo, te sentías que ya no eras tan importante como antes, que ya no te invitaban a, oiga, mire, lea, hace 10 años o cosas así, y entonces necesitabas como algo que pasara importante para volver a ser el centro de la atención. La carta, uno mi mujer dice que yo solamente creo lo que dicen mis hijos. Entonces, como lo decía mi hija, pues yo tenía que aceptar que yo había ido ahí como un acto de vanidad, o que uno solo cree en lo que le dicen las personas que uno quiere realmente y que lo quieren a uno. Yo no solo aceptaba o acepté eso que dijo mi hija, aunque, aunque uno patalea, porque es decir, yo no sabía que en Kramatorsk nos iban a tirar un misil, yo no sabía que yo iba a sobrevivir, yo no sabía que yo iba a cambiar de puesto y no me cambié de puesto para salvarme, sino que me cambié de puesto por sordo, para poder oírle a la otra persona por el oído bueno. Es decir, calcular que yo iba a un sitio donde podía sobrevivir y estar a punto de que me mataran era difícil, pero si mi hija lo decía era verdad y escribir el libro era entonces una vanidad más. Es como escribes el libro de una persona a la que mataron, tú no eres el muerto, pero tú te pones como, como a hablar por ella. Eh, Esto no me lo decía mi hija, esto lo pensaba yo mientras trataba de escribir el libro. Sí, escribir el libro era una vez más un acto de vanidad. Mm, Otro tema que está relacionado con ese es el de la cobardía. Es decir, yo empecé diciéndoles que yo no quería ir cerca del frente de guerra, que yo ni siquiera quería ir a Ucrania. Yo fui a Ucrania porque dos editoras muy jóvenes de 24 y 26 años habían publicado El olvido que seremos en ucraniano. Solo publicar libros en ucraniano es un acto de resistencia en un país donde la lengua estuvo prohibida durante muchos decenios, si no siglos, por las distintas potencias que han invadido a Ucrania. Era un acto de resistencia. Y ellas estaban ahí en su país, en Kiev, y no tenían miedo. Si ellas no tenían miedo de traducir y publicar un libro mío, a mí me daba vergüenza aceptar que me daba miedo y no ir.
Dije, no, no voy a dejar que se me note lo cobarde que soy y voy. Y fui a lo otro, les dije, por falta de carácter, porque Catalina me dijo, cuando yo me negaba, me dijo, bueno, no, tranquilo, si tienes miedo, pues no vamos. Se daña el viaje y no vamos. Ya. Pero entonces, está bien ser cobarde, pero que se lo digan a uno en la cara es más duro, y entonces yo no, pues no quería aceptar que iba a dañar el viaje por el miedo mío, por mi cobardía. Y sí, digamos, en el libro hay actos de cobardía y hay actos de vanidad, probablemente, pero lo que hay, José, es como una, como una sensación de que es, de que es algo que no, que no depende de mí, es algo que es un montón de cosas que pasan y que me pasan y que pasan alrededor, que yo no, de verdad que yo no estaba buscando, y que no me queda más remedio que escribirlas con mucha dificultad. No sabía cómo escribir esta historia. Ahí está esto. Cuando estaba en la mitad de la escritura de este libro, ocurrió el atentado de Hamás con 1.300 muertos, que me pareció abominable, pero empezó la venganza que acabo de mencionar de Netanyahu y el ejército de Israel con algo que se ha venido a convertir en un verdadero genocidio. Entonces yo pensé, no, mejor no voy a contar lo de Ucrania, que es un acto de vanidad de un viejo que va a Ucrania y y no lo matan. Más bien voy a escribir una novela de un viejo. Yo estaba estudiando el Holodomor, que es una hambruna terrible que produjo Stalin directamente en Ucrania, en el este de Ucrania, hacia el año 1930, en el que murieron de hambre entre 3 millones y 7 millones de ucranianos, literalmente de hambre, de tanta hambre que las madres llegaron, incluso algunas madres, en la desesperación, en la locura del hambre, a comerse a sus hijos. Bueno, yo estaba viendo en Palestina un Holodomor palestino, entonces pensé, no, más bien yo debo escribir una novela, yo que no he estado nunca en Gaza, una novela de un viejo que está indignado y desesperado por el hambre en Gaza y trata de meter comida de contrabando en Palestina por la frontera con Egipto. Y entonces escribí esa novela al mismo tiempo que escribía esta. Y es más, yo entregué una novela en la que un capítulo era la crónica de Ucrania y otro capítulo era la novela no vivida de un viejo que trata de meter comida en Gaza. Y yo entregué esa novela el 31 de diciembre. Lo que pasó es que yo la tenía que entregar a finales del año pasado, pero pasó también mientras escribía esta novela que mi hija mayor, mi única hija mujer, me dijo, yo estoy embarazada y estoy embarazada de mellizos o gemelos o algo así. Y como yo estaba muy obsesionado con las gemelas ucranianas y como quedé muy mal psicológicamente y estaba como en una crisis medio mística en la que yo no sabía si estaba vivo o muerto. Cuando lo dije y les dio risa, era así. Yo no sabía de verdad si estaba vivo o muerto. Estaba muy influido por unas lecturas de un místico sueco, Emanuel Swedenborg, que él dice que cuando uno se muere, uno no se da cuenta de que se muere, sino que uno sigue viviendo, vuelve a la casa, ve a sus amigos, ve a su mujer, ve a sus hijos, pero uno ya está muerto y empieza como a notar algo raro en esa realidad, como una luminosidad extraña y como que uno no es igual. Y dice Swedenborg que no hay un juicio, que no es que Dios lo juzgue y según haya sido en su vida, le dice usted va para el infierno, usted va para el cielo, sino que uno va, después de muerto, va escogiendo el cielo o el infierno. Entonces yo, cuando me pasaba algo bueno,
sentía que me estaba yendo para el cielo. Cuando me pasaba algo horrible, sentía que me estaba yendo para el infierno. Cuando las páginas me salían, me sentía en el cielo. Cuando todo lo que escribía era una porquería, me sentía en el infierno. Y cuando mi hija me dijo que estaba embarazada, yo dije, estoy llegando al cielo porque yo siempre había querido ser abuelo, voy a ser abuelo en el cielo. En fin, muy loco. Eh, Mi hija yo creo que está viva y tuvo sus mellizos y todo esto, pero yo creía que esos mellizos eran la reencarnación de las gemelas ucranianas. Bueno, una confusión mental espantosa. Y, y bueno, con toda esta locura irracional, muy poco sensata, en medio de estos pensamientos místicos, fue que yo escribí ese libro doble. Ese libro que la mitad era esta crónica que salió y la mitad la novela. Al fin la novela no salió. Este libro, yo estaba tan mal que yo no lo pude terminar. Lo terminaron mis editoras. Yo yo lo mandé porque mi hija tuvo a sus niños prematuros extremos, a finales de diciembre, el 29 de diciembre, y yo les dije el 31, ahí va mi libro, yo no puedo trabajar más, mi hija está en UCI, mis nietos están en UCI, hagan ustedes lo que puedan, si el libro es malo, no lo publicamos y no pasa nada. Y entonces yo mandé esa novela doble. Un mes después, ellas me dijeron lo mismo que me había dicho mi mujer, que también es editora, que la parte del Viejo de Gaza era un delirio total, que eso no tenía ni pies ni cabeza y que pues lo de Ucrania más o menos. Y entonces, entonces salió lo de Ucrania. Ya, sí, es decir, este libro yo no lo terminé. Sí, yo lo terminé, pero lo terminaron mis editoras. En realidad fueron ellas las que podaron toda la parte más delirante del libro, la parte de ficción, y quedó la no ficción, pero incluso en un orden distinto. Ellas hicieron es como si yo hubiera dirigido una película y hubiera escrito un montón de escenas, y este libro son un montón de escenas o de retratos, lo que tú decías, pero el orden de este libro se lo dieron mis dos editoras, Carolina López y Carolina Reollo, que siempre me dicen, eso no lo cuente en público porque usted queda muy mal, pero, pero es así, a mí no me gusta decir mentiras, no me gusta decir mentiras. Bueno, yo quería pedirte para, bueno, podríamos seguir hablando pues de las características, bondades y momentos luminosísimos y conmovedores de este libro, pero pues yo creo que podemos terminar de una manera. Bueno, yo quiero decir que el libro está lleno de poesía. Es un libro en el que la poesía está muy presente. Eh, pues como los que estaban, tres de los que iban por lo menos tres de los que iban en el convoy eran escritores. eh, y tú eres muy generoso con Victoria y le das mucho, pues Victoria es la que muere, la del enroque corto, el enroque corto y enroque largo. eh, y hay algunos textos de ella, hay una carta, hay varias cartas también en el libro, pero hay mucha poesía. Y hay una cosa que a mí me conmovió muchísimo y son dos cartas, dos textos sobre tus hijos, que además son dos personajes importantes en el libro, ¿sí? Importantes porque son referentes. También Alexandra es un personaje importante del libro porque son referentes de tus decisiones, de tus dudas, de tu culpa, de tu determinación también de luchar
y de regresar. Ese regreso, ese afán por regresar es muy bonito. A mí tú lo vives de una manera ambigua, pero es muy bonito. Es como una especie de búsqueda de lo que yo soy realmente. Entonces yo te voy a pedir que leamos o que leas tú un par de cositas. Yo te las por acá las tengo. Sí, en el libro hay poemas de Victoria. Victoria había escrito cuentos infantiles y había escrito 2 novelas. Una novela sobre la compasión y otra novela que yo pude leer en español, que se llama Un hogar para Dom, que es una novela narrada por un perro y que tiene mucho que ver con la historia de Ucrania. Pero también hay un par de poemas míos dedicados a, bueno, un poema y un fragmento de los diarios dedicados a mis hijos. Es en la página 170. Bueno, cuando yo logré salir de Ucrania y volver, mi hijo vivía en Valencia y él llegó a Madrid, a donde yo llegué a recibirme. Y realmente yo me volví a sentir bien y salvado cuando pude abrazar a mi hijo, a Simón. Y yo le había escrito muchos años antes a Simón este poema. Lo había escrito en el año 2007. Bueno, es que hasta yo que soy sordo me oigo durísimo, pero bueno. Entonces este poema a mi hijo dice así: es largo y elegante como su propia sombra, y como ella liviano y silencioso. Lo veo pasar, lo veo dibujar, lo veo leer, pensar, nadar, lo oigo callar, y una ola de amor nace en mi pecho, me inunda, me sumerge, me sofoca, me ahoga. Si me concentro en él, mis ojos se aguan de vergüenza por lo bueno que es y lo malo que me siento. Es fuerte, firme y sólido, mi hijo, confiable como un árbol, sencillo y generoso como la tierra que piso. Si en alguien yo tuviera que apoyarme, me apoyaría en él, me abrazaría a él, como se hunde un niño en el seguro pecho de su padre. Bueno, y sobre mi hija, yo había escrito en mis diarios cuando ella nació, y ella nació, esto también me afectó mucho de esta historia, ella nació en el mismo año en que nació Victoria Amelina, la escritora que se murió frente a mí en 1986. Y ese fue el año de una de las catástrofes más graves que ha sufrido el mundo, que fue la catástrofe de Chernóbil, donde estuvimos a punto de tener un pequeño apocalipsis nuclear en el mundo entero por esa central nuclear de Chernóbil. No, pero es que esta no fue la que escogió Pepe. Pepe escogió otra parte. Eh, bueno, no, está bien. Es que hay muchas citas. No, en realidad lo que Pepe escogió fue algo que escribí para poder entender. Yo conocí al papá de Victoria en Canadá, lo conocí en Toronto. Y para poder entender al papá de Victoria, lo que él sentía con la muerte de su hija, y para tratar de entender también qué sentía el papá de las gemelas que murieron en la pizzería, yo creo que escribí este texto, que forma parte del libro. Acaricio el aire a mi alrededor como si fuera el fantasma de mi hija muerta. No diré, pues soy sordo,
que la oigo respirar. Tampoco puedo asegurar que ella me ve, que lee mis palabras o mis pensamientos. Tal vez ella esté hecha solo de mi tristeza y mis remordimientos, pero de un modo u otro siento que está conmigo, me acompaña. No creo que me juzgue o me censure. Está a mi lado como respira un perro que me quiere y me sigue a todas partes, confiando siempre en que voy a saciar su sed o su dolor, su hambre o su frío, su miedo o sus deseos de juego y de alegría. Hay momentos en que creo que ella se me mete en los pulmones y se queda ahí un rato acurrucada, oxigenando mi sangre con su risa. Cuando eso me pasa, intento no volver a respirar para que no se disuelva. Dejo su espíritu dentro de mí, pero al fin me siento ahogar y la expiro y vuelvo a inspirar, y cuanto más respiro, más se me va yendo, hasta que ya no es ella la que vive en mi pecho. Esto tiene que ver también, José, con una sensación que yo tuve escribiendo el libro, y era que el fantasma de Victoria, de alguna manera, se comunicaba conmigo y me dictaba pedazos del libro que yo estaba escribiendo, de la crónica que yo estaba escribiendo. Porque como les digo, yo que he sido siempre ateo, racional, que no creo en fantasmas ni en nada de esto, yo quedé muy tocado y pensaba también que Victoria estaba bajo forma de D-Book, del fantasma de los judíos, presente en la escritora de este libro, como podría estar mi hija si se hubiera muerto, pero afortunadamente mi hija está más que viva. Bueno, no, pues muchas gracias por este libro, Héctor. Es un libro precioso. Eh, Ahí está para que lo lean. Eh, Estamos muy conmovidos los que lo hemos leído. Queremos darte de verdad las gracias por habernos contado esa historia como la contaste. Bueno, gracias a ustedes.